Bien, eh, vamos a continuar con la clase de MongoDB. Vamos a cambiar ahora un poco la parte del chip y vamos a ver ahora la parte de las bases de datos no SQL. El tema que tenemos para el día de ahora es justamente la parte de la seguridad en MongoDB. Pero antes de mencionar esa parte, quiero recordarles, creo que el día de ayer se los mencioné, que ya tenemos pocos temas. Creo que de seguridad vamos a ver el día de ahora una parte de la introducción, y en la otra clase vamos a culminar toda la parte de la teoría de seguridad, y nos faltaría posteriormente empezar a ver la parte de copias de respaldo. Tenemos que ver copias de respaldo y restauración de datos desde las copias de respaldo, que es otro tema adicional que nos hace falta sobre las bases de datos. Entonces, casi que estamos terminando todo lo que tiene que ver con la parte de administración de MongoDB, y pasaríamos en las siguientes clases a empezar a ver cómo podemos crear una base de datos, y a partir de la base de datos crearnos una API REST. Vamos a utilizar para eso Express inicialmente. Bueno, les voy a ir enseñando un poco de cómo funciona JavaScript en el lado del servidor, y principalmente cómo funciona en ese caso Express para la creación de las APIs. Eso significa de que al final del periodo ustedes tienen que presentar, si se recuerdan, un proyecto de desarrollo de una aplicación. En ese caso, en MongoDB, lo que van a hacer es crearse la estructura de la base de datos junto con los usuarios y todo lo que ustedes ya tienen, que vamos a ver el día de ahora, y la API, que es la que vamos a aprender a crear en la próxima clase. Entonces vamos a estar diseñando una API REST que nos va a servir como modelo para una aplicación que nos vamos a crear en la otra materia, que sería en programación web 1. Entonces en web 1 vamos a hacer la parte del diseño de la aplicación, y aquí en web 2 en MongoDB nos vamos a crear la parte de la estructura de la base de datos. Entonces, al combinar ambas materias vamos a tener un producto final. Ahora bien, eh, eso significa de que ustedes deben empezar a analizar qué es lo que quieren crear. Les doy algunos ejemplos de proyectos en los cuales pueden estar trabajando. Es básicamente, por ejemplo, se pueden crear un proyecto para el eh, diseño de, por ejemplo, un listado al estilo de Spotify, de canciones, de listas de canciones, donde ustedes pueden almacenar en una base de datos. Pueden almacenar nombres de canciones, artistas, toda la información que tenga que ver con el manejo de bases de datos. Con ese tipo de información lo pueden hacer a través de MongoDB. Se pueden crear tal vez un proyecto que tenga que ver con catálogos de productos que vayamos a colocar en línea. Eh, Podemos crear una simulación de una pequeña red social que tenga, digamos, una forma de hacer publicaciones. Quizás en lugar de una red social, como crear como un tipo blog que me permita, por ejemplo, poner publicaciones, y dentro de esas publicaciones agregarles comentarios, por ejemplo, etcétera. Entonces, piensen en qué tipo de aplicación. La aplicación debe de llevar el uso de MongoDB como base de datos, y lógicamente el consumo de la API que vamos a utilizar en las próximas clases. Son las dos cosas que vamos a estar trabajando. Por eso es importante que vayan analizando cómo van a hacer ese proceso. Si no me equivoco, en el salón creo que son 10 en el listado. Déjenme confirmar. En la materia de gestión de bases de datos son un total de 9. Entonces son 9. Entonces haríamos grupos de 3 personas. Pueden ir pensando con quién van a empezar a trabajar y presentarme los proyectos ya en las próximas semanas.
para que vayamos adelantando, para que ustedes se vayan haciendo una idea. Lógicamente todavía no van a empezar a desarrollarla porque necesitamos lógicamente hacer la parte de la lógica de la aplicación, pero más adelante sí ya va a ser necesario que ustedes ya tengan una idea del proyecto que vayan a desarrollar. Entonces eso es para que lo tomen en cuenta. Bien, ¿qué vamos a hablar en la clase del día de ahora? Vamos a hablar acerca de seguridad en MongoDB. Bueno, seguridad en general en las bases de datos. Vamos a tocar uno de los temas que es muy importante. Yo he escuchado a muchas personas que cuando les pregunto, más que todo en la carrera, cuando les pregunto qué es lo que quieren, en qué quieren trabajar cuando ya estén egresados o qué área es la que más les gusta, que les llama la atención, muchos se van o se decantan por la parte de gestión de bases de datos, por ser un gestor de bases de datos. Pero deben de considerar que el gestor de bases de datos no es solamente el que se encarga de hacer simples consultas, o un gestor de base de datos no es el que se encarga de solamente crear las tablas, o en el caso de MongoDB, que se encargue de crear las colecciones y la estructura de los documentos, sino que un gestor de base de datos tiene a cargo toda la información como tal. Entonces él se encarga justamente también de la parte de la seguridad. Debe de ser capaz de proporcionar la mayor seguridad posible a los datos. Recuérdense que la información, la data principalmente, es la que más protege en las empresas porque pues representa muchísimo dinero. En algunas ocasiones el perder un listado de clientes, el perder un listado de productos representan retrasos tal vez en pedidos, cosas como esa, o que la información esté divulgada. Imagínense que guardamos información de tarjetas de crédito o récord crediticios de los clientes, entonces esa información que puede ser sensible y si es robada de alguna manera, pues puede perjudicar en gran medida a la empresa y principalmente el mayor problema que pueden tener es más que todo económico. Eh, no sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, bueno, creo que lo mencionamos en el ciclo pasado, que hay una base de datos del DUI Centro que tiene toda la información que se está vendiendo en línea, o sí, se está vendiendo en línea todavía, en donde aparecen los datos de todas las personas con su número de DUI, con sus datos personales, incluso creo que aparece hasta la parte de la dirección. Entonces, esa información, algún problema de seguridad hubo en los DUI centros, que alguien logró sustraer, en este caso toda la base de datos, y ahora anda pues por libre para que cualquiera la pueda comprar. Y el problema es que alguien diría, pues, ¿qué es lo que obtuvieron? Pues nada más obtuvieron mis nombres, dirección y mi número mi número de documento. Pero acuérdense que ahora con esa información alguien podría hacer contratos digitales, por ejemplo, que podría firmar contratos con su nombre porque ya tiene toda la información en los documentos, y podría tener préstamos a su nombre que nunca llegaron. Entonces esa información es crucial, es importante, debe de existir una manera perfecta de poderla proteger. Han existido casos en las empresas en donde por alguna razón dejan un pequeño agujero de seguridad y ahí se dan cuenta de que les lograron hackear todos los datos. Casos como por ejemplo el de Sony, no sé si se recuerdan, que incluso hubo una película que se empezó a rodar, empezó a andar en las redes, en internet, y aún no se había sacado al cine. Entonces eso representó millones de dólares en pérdidas para la empresa. Y entre otra información sensible que podríamos encontrar, creo que hubo un juego también, no me recuerdo cuál es, que le sacaron información a uno de los programadores sobre ciertos datos que tenían del juego, que se publicaron justamente antes de que se lanzara. Creo que ese juego se lanza este año y ya existía cierta información sobre el desarrollo de ese juego, que ha tardado años en el proceso de creación. Entonces esa información para ellos, ese GTA 6, esa información para ellos es bien sensible. Se imaginan cuántos millones de dólares pueden perder porque esa información se publique, principalmente el código fuente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Realmente el problema más que todo se da en que alguien podría decir, pero estas empresas que manejan millones y millones de dólares deberían de invertir en sistemas de seguridad que sean impenetrables, que no seamos capaces de poder, en ese caso, llegar a la información como tal.
Pero realmente dentro de la seguridad informática siempre se maneja que uno de los eslabones más débiles o el eslabón más débil que nosotros vamos a encontrar y al que tenemos que apuntarle es al usuario. Podemos tener el sistema de seguridad mejor protegido, mejor pagado, el que tenga cerradas todas las barreras a través de las cuales se puede ingresar directamente a la aplicación. Pero si uno de, pero si uno de nuestros usuarios, cualquiera que sea, por alguna razón logran engañarlo y le logran robar sus credenciales, eso podría ser suficiente para que le puedan robar la información. Entonces, por eso es importante y es necesario el que de alguna manera podamos proteger los datos. Como siempre les mencionaba, el eslabón más débil siempre sigue siendo el usuario. Nosotros hemos encontrado casos en empresas. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos un caso de una persona que trabajaba para nosotros y curiosamente, bueno, le salió una oportunidad laboral en otro lugar y tenía que entregarnos todas las credenciales, los datos necesarios que nosotros le otorgamos para poder trabajar con la empresa. Y al momento que fuimos a hacer la auditoría y a hacer el proceso de entrega, pues nos encontramos con que sus contraseñas y los accesos que tenía de la empresa los tenía guardados en un archivo TXT y los tenía guardados en el escritorio. Entonces nosotros le preguntamos qué pasaba, por qué había colocado esa información ahí. Nos decía de que pues era la manera más fácil de poderla encontrar. Es algo parecido como que me den la contraseña y yo en mi computadora, en el monitor, la pegue con un sticker y esté visible ese sticker ante cualquier persona. O sea, cualquiera puede llegar y puede visualizar esa contraseña directamente en la parte del escritorio y lógicamente ya hacerse de esas credenciales. Entonces eso es muy complicado, el usuario tiene muchas falencias, tenemos problemas algunas veces en que nos envían un correo electrónico y que nos ganamos un viaje a cualquier lado y pues le hacemos clic. Entonces hay que educar muchísimo a las personas con las cuales se trabaja dentro de la empresa. Así que la mayoría de organizaciones hoy, además de apostarle a proteger sus activos, a proteger sus insumos, también le apuestan a capacitar de manera muy exhaustiva a los usuarios, a evitar que un usuario abra correos que son sospechosos, a evitar, por ejemplo, el recibir llamadas telefónicas que podrían ser raras, porque hoy incluso con inteligencia artificial es posible clonar la voz de una persona. Esa persona puede ser el jefe de la persona que le cae la llamada y puede convencerlo para otorgarle accesos o hacer transferencias de dinero o hacer cualquier cosa para poder entrar a la empresa. Y realmente no es la persona real, es una inteligencia artificial. Entonces las empresas están invirtiendo en capacitar a la gente para evitar ese tipo de riesgos, para evitar ese tipo de problemas, apostándole principalmente a mantener protegido a los usuarios. Con las contraseñas, creo que esa es una regla general que deberíamos de tener todos. Creo que todos deberíamos de utilizar un administrador de contraseñas. Yo utilizo uno que se llama Bitwarden. Tiene una licencia gratuita y tiene una licencia pagada. Ese es como un cajón, digamos, donde están todas mis contraseñas y puedo tener acceso a él desde el teléfono, desde la computadora. En cualquiera de las máquinas que yo utilizo puedo tener acceso directamente a ese archivo. Y solo necesito recordarme de una contraseña maestra. Una contraseña maestra que lógicamente tiene que ser única, tiene que ser fácil de recordar. Esa contraseña me permite tener acceso al resto de contraseñas de los bancos, de los accesos que tenemos en la empresa a los servidores, entre otras cosas. Lógicamente, si me sacan la contraseña maestra, pues llegamos a lo mismo. Podrían tener acceso a esa parte de la información. Para evitar ese proceso, este programa tiene un proceso de validación que se llama el doble factor de autenticación. Entonces, además de mi contraseña, me solicita un código o un token que llega directamente a mi teléfono o llega a mi correo electrónico. Entonces, si tienen acceso a la cuenta de Bitwarden e intentan con mi contraseña, por alguna razón la lograron obtener, pues antes de que se puedan introducir a los datos,
tienen que validar esa doble autenticación, que eso, si se recuerdan, también lo tienen la parte de los correos. Esa es una parte interesante que debemos de considerar, tratar de validar o tratar de ocultar de manera práctica todas las contraseñas que nosotros tengamos. La mayoría de personas lo que hace es que pues la misma contraseña es la que utilizan en los bancos, es la que utilizan por ejemplo en la universidad, es la que utilizan en sus cuentas personales de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente que si logran vulnerar, si logran encontrar o adivinar una de las contraseñas que tienen, con eso es suficiente para que puedan encontrar el resto. Así que en alguna medida hay que tratar siempre, siempre de proteger todo lo que se pueda la parte de las aplicaciones con las cuales nosotros estamos, estamos trabajando. Con el respecto a las contraseñas normalmente nos han acostumbrado a que las contraseñas fuertes son aquellas contraseñas que llevan más de 8 o 10 caracteres y que son combinaciones de letras, mayúsculas y minúsculas y que llevan números y que llevan caracteres especiales. Pero una contraseña fuerte no necesariamente tiene que ser ese montón de números. Ustedes pueden tener, por ejemplo, frases, que eso es interesante. Uno puede tener una frase que lleve espacios y esas frases ya con espacios para los servidores, el poderlas adivinar por fuerza bruta es bien complicado. Y las frases para nosotros es muy, muy sencillo poderlas recordar. Lógicamente tiene que también ser una frase que para la gente sea difícil de saberla, pero para nosotros sea fácil de recordarla. Puede ser una frase de un libro que lleve, por ejemplo, ciertos números o que nosotros le agreguemos ciertos caracteres especiales, pero esa frase nosotros la recordamos o la podemos recordar sin problema y en alguna medida va a ser difícil para los servidores por ser una frase un poco o una contraseña un poco más extensa, va a ser más difícil poderla recordar. No le voy a poner, por supuesto, una contraseña que diga el nombre de mi madre es y ponerle el nombre, porque eso es un dato muy personal y fácil de identificar. Como les digo, pueden ser frases de libros o una frase que nosotros mismos hayamos creado, algo que tenga que ver, que yo pueda recordar, que a mí me identifique de alguna forma, pero que solo yo personalmente sepa esa información. Así se pueden generar también contraseñas seguras. O seguir con las tradicionales contraseñas con combinaciones de números y letras y símbolos especiales que sean un poco robustas. Eso es con respecto a la parte de la seguridad. Como les mencionaba, es un elemento muy importante. En el caso de MongoDB, que trabajamos en MongoDB, la seguridad también es un aspecto interesante. Y si se dieron cuenta, pues al inicio, cuando empezamos a trabajar en Mongo, este no está protegido. Entonces hay que aprenderlo a proteger. Y eso es lo que vamos a hacer el día de ahora. Vamos a activar esa parte de la seguridad. Primero debemos de aprender algunos conceptos interesantes con respecto a MongoDB. MongoDB proporciona diferentes formas de diferentes funciones para la seguridad, tales como el proceso de autenticación y el proceso de autorización, que aunque parecería conceptos que son exactamente iguales, son diferentes. En el proceso de autenticación, básicamente, ya lo vamos a discutir más adelante, pero básicamente la autenticación es cómo yo valido que soy un usuario con privilegios, o sea, a través de un usuario y una contraseña que me proporcionan, esas van a ser en este caso mis credenciales. Y eso me da autenticación para poder entrar a utilizar los servicios. Y luego la autorización es que a través de ese usuario y contraseña, a qué cosas puedo tener acceso, porque el hecho de que me den una autenticación no significa que voy a tener autorización para utilizar todos los recursos, sino que los recursos que se me proporcionen por autorización a ese usuario y contraseña son los cuales yo voy a poder tener acceso. Hay un concepto que se aplica a la creación de usuarios, que cada usuario que nosotros vayamos a otorgar o a crear hay que darle el mínimo privilegio. Eso significa de que el usuario debería de hacer básicamente para lo que está destinado y no otorgarle permisos que vayan más allá de las capacidades o de las características que se le hayan asignado. Entonces es importante recordar esa parte. Y existen otros mecanismos u otras funciones como el TLS o el SSL. Creo que eso lo hemos estado discutiendo mucho en la otra materia cuando hablamos de servidores HTTP
y servidores HTTPS. Se recuerdan que la diferencia entre un HTTP es que la información viaja de un punto a otro en modo de texto plano, y eso significa que si alguien la intercepta, pues perfectamente puede decodificar los mensajes que nosotros estamos transmitiendo. Pero existe otro modo que es el HTTPS, que es un protocolo seguro, en donde la información se encripta de punto a punto. Significa de que cuando nosotros enviamos un dato desde el navegador se encarga de encriptarlo, y al otro lado existe un servicio que se encarga de desencriptar esa información. Y durante todo el trayecto eso no se durante todo el trayecto eso no se desencriptaba. Entonces esa es la forma de utilizar esos certificados SSL. Eso mismo podemos hacer con MongoDB. Podemos protegerlos con ese tipo de certificación para evitar que de punto a punto, de un extremo a otro, esa información viaje de manera libre, y que viaje codificada, y evitar que sea interceptada para que otra persona la pueda usar. También existen otras autenticaciones o otras funciones como Kerberos, LDAP y cifrado, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. La parte de la autenticación, que es el primer paso. La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un cliente, en este caso de la persona que va a tener acceso a los recursos en el lado del servidor. Cuando el control de acceso de la autorización está habilitada, MongoDB requiere que todos sus clientes se autentiquen para determinar su acceso. O sea, básicamente nos va a solicitar una identidad, y esa identidad para nosotros va a ser un usuario y una contraseña que nos hayan otorgado. Lógicamente depende del mecanismo de autenticación. El más común que utiliza MongoDB en ese caso es el que se le proporciona usuario y contraseña, pero existen otros mecanismos diferentes en los cuales nosotros podemos también hacer un proceso de autenticación. La autenticación verifica la identidad del usuario, en ese caso si la persona con la que nosotros o las credenciales que nosotros le hemos otorgado realmente concuerdan con los accesos, y la autorización determina el acceso del usuario verificado a los recursos y las operaciones, o sea, qué cosas yo puedo hacer sobre los recursos. Por ejemplo, si puedo crear otro usuario, si puedo crear bases de datos, si puedo insertar documentos, si puedo eliminar documentos. Esas son acciones que yo voy a realizar sobre los elementos con los cuales estamos trabajando. Ya eso ya es la parte de la autorización. Entonces existen dos fases, o existen dos cosas que debemos de hacer: la autenticación, y después de autenticado, la autorización a qué cosas yo puedo realizar dentro de las bases de datos. Los mecanismos de autenticación, o sea, los que utiliza en ese caso MongoDB, originalmente son cuatro, o hay cuatro tipos. La autenticación Scrum es la predeterminada de MongoDB, que es digamos la más común, porque pues es la que la mayoría de usuarios utiliza. A través de esa autenticación Scrum, lo que nosotros vamos a hacer es como tal proporcionar un usuario y una contraseña para poder hacer el proceso de validación. Pero existe también la autenticación de certificado X509, que es la que les mencionaba, que es un certificado un certificado SSL, en el cual encriptamos los datos de punto a punto. Esta es mucho más segura porque pues nosotros en ese proceso tratamos de que los datos no viajen en texto plano. Solo que para tener acceso a autenticación de certificado, la de Kerberos y el proxy LDAP, para esto debemos de comprar una licencia. La licencia Community, que es la que nosotros estamos usando, que es la licencia gratis, esa licencia solo utiliza autenticación Scrum, ¿okay? Pero las otras tres que tenemos en esta parte de acá son utilizadas por ya las versiones pagadas, versiones con licencia. Pero para que sepan que existe. En el caso de la autenticación tipo Kerberos, esa la utilizan los sistemas operativos Windows. Normalmente, creo que ustedes ya vieron o están viendo, creo que una materia de servidores. En esa materia de servidores probablemente vieron cómo funciona Windows Server, y en el caso cómo hace el proceso de autenticación Windows Server. Windows Server tiene
un elemento o una funcionalidad que se llama el Active Directory o el directorio activo, y ahí se crean usuarios y contraseñas para tener acceso a recursos en el lado del servidor. Pues si nosotros queremos vincular MongoDB con ese directorio activo para que, digamos, tengamos centralizada la autenticación, podemos utilizar el protocolo que se llama Kerberos. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Configurar MongoDB para que se conecte al directorio activo, de Windows Server, y toda la autenticación venga dada por Windows Server. Entonces significa que cuando yo cree, por ejemplo, un usuario en, en Windows Server, automáticamente ese usuario ya se va a poder autenticar directamente en MongoDB. Y el otro es autenticación de proxy LDAT, que LDAT es como el directorio activo, pero para el lado de Linux. En Linux existe un servicio que se llama LDAT, que me permite también hacer un proceso de autenticación centralizada. En ese proceso de autenticación centralizada funciona algo similar como crear usuarios en el Active Directory, y que me permite tener acceso a diferentes servicios que tengamos instalados en el servidor. Llámese servicios como MongoDB, por ejemplo, si tenemos algún administrador de archivos, si tenemos cuentas de correo, entre otras cosas. La autenticación se centraliza porque cada vez que yo creo un usuario en LDAT, automáticamente estoy proporcionando autenticación para el resto de aplicaciones. Entonces, esas son las diferentes metodologías o los diferentes mecanismos que permite MongoDB para poder crear procesos de autenticación. Adicional a eso, el control de acceso está basado en roles. Significa de que cuando nosotros creamos un usuario, además de darle el proceso de autenticación, lo que hacemos es otorgarle roles. Dice, a un usuario se le otorga uno o más roles que determinan el acceso del usuario a los recursos y operaciones de la base de datos. O sea, básicamente en un rol nosotros agrupamos un conjunto de recursos y al mismo tiempo qué operaciones podemos hacer sobre esos recursos. ¿Okay? Básicamente dice, un rol otorga privilegios para realizar acciones específicas en recursos. Cada privilegio se especifica explícitamente en el rol y se hereda a otro rol o de ambos. Y de ahí vienen en ese caso los privilegios. Un privilegio consiste en un recurso especificado y las acciones permitidas en el recurso. Cuando hablamos, por ejemplo, un privilegio puede ser el privilegio de insertar documentos. Entonces el privilegio se llama insertar, colocándolo en español. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se llaman directamente en MongoDB, pero digamos el privilegio se puede llamar insertar documentos. Entonces, al momento de que insertamos documentos, ese privilegio le tenemos que decir a qué recurso le vamos a poder insertar documentos. Por ejemplo, a la colección movies de la base de datos MFlix, por ejemplo. Entonces, ese es el privilegio como tal. Y un conjunto de privilegios, digamos que yo quiero poner acceso de lectura a la base de datos MFlix, acceso de escritura a la base de datos MFlix. Ese conjunto de privilegios corresponden en ese caso a un rol. Entonces, básicamente un rol puede estar agrupado por un conjunto de privilegios. Y existen los privilegios heredados, que en ese caso un rol puede incluir uno o más roles existentes en su definición, cuyo caso el rol hereda todos los privilegios de los roles incluidos. O sea, digamos, si yo agrego un rol que ya existe, de los que ya tenemos predeterminados en MongoDB, lógicamente ese rol me va a heredar todos los privilegios que ya tiene configurados en sus roles hijo. Si lo queremos ver de esa manera, es como un conjunto de recursos en cascada, algo parecido a eso. ¿Cómo hacemos el proceso para la gestión de usuarios? Para poder empezar a trabajar con la parte de la gestión de usuarios, lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario. Para eso se utiliza el comando db.createUser, db.createUser. El primer usuario que se debe crear debe tener los privilegios para crear otros usuarios. O sea, yo no me voy a crear, imagínense que ahorita vamos a empezar a crear nuestro primer usuario, que ya lo vamos a hacer en los ejercicios. Me voy a crear mi primer usuario, y el primer usuario le doy privilegios de solo lectura a toda la base de datos, y no me creo un usuario administrador o un usuario root como lo conocemos en otras bases de datos. No me creo un usuario con super privilegio. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo habilite mi proceso de autenticación,
Entonces yo no voy a poder operar, no voy a poder crear otros usuarios, no voy a poder crear otra base de datos, no voy a poder hacer ningún proceso si el usuario que tenemos lo creamos como un usuario de solo lectura. Entonces el primero usuario que vamos a crear, lógicamente debe ser el encargado de la parte administrativa de nuestra base de datos. Cada aplicación y usuario de un sistema MongoDB debe asignarse a un usuario distinto. O sea, digamos, eso es importante tomarlo en cuenta. Nosotros vamos a crear aquí un ejemplo de una API REST que se va a conectar a una base de datos. Esa API es una aplicación al final de cuentas. Esta aplicación va a tener acceso a una base de datos específica. Por lo tanto, debemos de crear un usuario con los roles específicos para poder manipular esa base de datos. Pero si por ejemplo hubiese una segunda aplicación y esa segunda aplicación va a manipular otra base de datos, entonces no voy a usar el mismo usuario. Voy a crearme otro usuario con los privilegios necesarios o con los roles necesarios para poder administrar esa segunda base de datos. O sea, la idea es que para cada aplicativo que nosotros vayamos a crear debemos de tener un usuario totalmente distinto. Y se debe usar el sistema de privilegios mínimos, lo que les decía, que significa de que a cada usuario le tenemos que otorgar los mínimos privilegios disponibles que nosotros consideremos para que empiece a funcionar. No le vayamos a colocar o no le vayamos a otorgar privilegios que sean superiores a los que él debería de tener, porque eso nos va a generar serios problemas al momento de estar trabajando con la parte de la aplicación. Bien, vamos a empezar entonces ahora a trabajar en MongoDB. Déjenme abrir la terminal. Bien, ya estamos acá en la terminal. Y bueno, lo primero que debemos de notar es que cuando nosotros empezamos a trabajar en MongoDB, dejamos MongoDB desprotegido de alguna forma. Cuando decimos desprotegido es por el hecho de que desde acá nosotros lo que hacemos es simplemente escribir mongosh y le damos enter y entramos. Y ya estamos directamente en la parte de la aplicación. Entonces, y aquí ya yo le puedo poner show dbs, ya puedo empezar a ver las bases de datos y ya puedo empezar a operar. Y de hecho estamos entrando con un usuario administrativo. Y si se dan cuenta, de hecho dentro de las recomendaciones o los warnings que aparecen al inicio, por aquí nos dice que el acceso controlado no está activado en las bases de datos, la lectura y escritura de los accesos no está configurado y está en ese caso no restringido. Entonces ese es un problema que tenemos con la base de datos y que tenemos que habilitarlo. Entonces la primera acción que debemos de nosotros hacer después de haber instalado MongoDB es empezar a proteger nuestras bases de datos. Bien, quiero que veamos. Les voy a poner las bases de datos que tenemos. Si se recuerdan, hay algunas bases de datos que son administrativas. Por ejemplo, esta que se llama admin. Hay otra por acá que se llama config. Y hay otra que se llama local, que esas no las creamos nosotros. Esas bases de datos son parte de la configuración propia que tiene MongoDB. Como por ejemplo, si usamos admin y aquí le ponemos show collections, van a notar que este admin solamente tiene una sola colección. Y si revisamos esa colección, le ponemos db.system.version.find como cualquier otra, van a notar que lo único que nos muestra es la versión de MongoDB que nosotros estamos usando, pero no nos muestra mayor cantidad de datos. Eso significa de que de hecho no está protegida todavía la parte de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Crearnos un usuario. Ojo, antes de crearnos un usuario,
es regla general que el usuario que yo me voy a crear, yo debo de estar en la base de datos a la que pertenece. En ese caso, la base de datos a la que pertenece es admin. Si yo acá le pongo use school y desde acá me pongo un db.createUsuario, la base de datos a la que va a pertenecer ese usuario va a ser a school. Esto se lo menciono porque es un error muy común cuando están trabajando en los exámenes, que yo les pido que creen un usuario y resulta que al momento de probarlo no funciona porque lo crearon en una base de datos distinta. Entonces siempre el primer paso es trasladarse o poner en uso la base de datos a la que pertenece. Como nos vamos a crear un superusuario, entonces la base de datos a la que debe pertenecer ese superusuario es a admin, porque este admin le va a heredar roles a las otras bases de datos. Si yo tengo acceso a admin y tengo acceso de lectura y escritura a admin, entonces voy a tener como rol heredado o como privilegios heredados acceso de lectura y escritura a todo el resto de bases de datos. Bien, comando para crear un usuario es db.createUser, abrimos paréntesis, le voy a dar enter y ahí abrimos llaves. Y el primer parámetro que vamos a colocar siempre es un JSON que usamos como formato. Vamos a crearnos el nombre del usuario. Aquí ustedes le pueden poner root, le pueden poner admin, le pueden poner el nombre que ustedes quieran para su usuario administrador. Nosotros le vamos a poner católica, pero ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Luego, después de eso, el siguiente valor que le vamos a colocar es el password. Yo aquí entre comillas le puedo poner 123 por ejemplo de password y queda almacenado o se puede crear automáticamente esa parte de la aplicación. Pero el problema es que cuando yo intente acceder al historial, o sea, le dé clic o presione la flechita hacia arriba de mi teclado, voy a poder ver esa línea. Por lo tanto, si creamos un usuario, la contraseña va a estar visible. Y recuerden que la idea es protegerla. Entonces, para evitar ese problema, vamos a usar una función que se llama password prompt. Esta password prompt lo que va a hacer es que después que yo le dé enter a esa instrucción me va a pedir la contraseña y esa contraseña pues ya no va a estar visible, al menos en el historial. Luego del password vienen los roles. ¿Se acuerdan de que el primer paso es la autenticación? Ahora en este otro paso son los roles. ¿Qué rol es el que le vamos a asignar a este usuario que vamos a crear? Existen una serie de roles ya creados de manera predeterminada. Yo les voy a poner en la plataforma, les voy a colocar un link donde ustedes pueden ver la descripción de todos los roles que existen. Ahí pueden empezar a revisar qué permisos son o qué privilegios tiene cada uno de los roles. Si quieren, vamos a aprender también, lógicamente, a crear nuestros propios roles. Pero vamos a ver que esa cantidad de roles que ya existen en algunas ocasiones ya pueden cubrir la mayoría de necesidades que nosotros vamos a tener. Lógicamente, si hay alguna que no lo cumple, entonces nosotros debemos de crear nuestro propio rol. Entonces aquí le voy a poner el rol y le voy a decir que el rol se llama user admin any database. Así se llama. Es un usuario administrador de cualquier base de datos. ¿A cuál base de datos le voy a aplicar esa característica? Se la voy a aplicar a la base de datos admin. Como es un rol heredado, significa de que además de poder administrar la base de datos admin, también voy a poder administrar cualquier otra base de datos. Y además de eso le voy a agregar otro rol. Ese otro rol se va a llamar read write any database. El rol de arriba le permite dar privilegios administrativos, como el hecho de poder crear bases de datos, el hecho de poder crear otros usuarios, el hecho de quitar privilegios, asignar privilegios, etcétera. Eso le da el de arriba, y el de abajo le da acceso para que pueda modificar cualquier base de datos. ¿Cuál base de datos va a ser? La base de datos siempre admin. Con eso ya le asignamos los dos roles. Con esos dos roles que le hemos colocado
es suficiente para crearnos un usuario de tipo administrador. Ya con eso, si le damos enter, ahí solamente tenemos que cerrar los corchetes que corresponden al array que correspondía a los roles. Cerramos las llaves y cerramos el paréntesis, y allá, si se dan cuenta, allá me está pidiendo el password. Lógicamente aquí, si yo escribo desde acá, voy a escribir católica. Si yo escribo católica, si se dan cuenta, ya no se ve. Entonces ya la función esta que teníamos en la parte de arriba, que se llamaba password prompt, hace que ese password se encuentre protegido. Si le damos enter, ahí dice que el usuario ya se creó. Ya tenemos un usuario administrador. ¿Cómo sabemos que creamos un usuario administrador? Si revisamos ahora en las colecciones, van a notar que anteriormente teníamos un system version, pero ahora tenemos también un system users. Si le voy y le escribo db.systemUsers.find, aquí ya me dice que yo tengo el ID que es admin.católica. Significa que yo ya no puedo crearme otro usuario que se llame admin para la base de datos católica, porque ya existe ese ID como tal. Me aparece un UID, que es un identificador único. El usuario se llama católica. A la base de datos a la que tengo acceso se llama admin, y luego aparecen las credenciales. Si se dan cuenta, estas ya utilizan el protocolo que mencionamos anteriormente, el Scrum, y entre estos tres elementos, el SAL, el Story Key y el Server Key, entre esos tres elementos está guardada la parte de la contraseña. Lo mismo en esta parte de acá. En estos tres elementos está guardada la contraseña, solo que con un algoritmo diferente. El primero está con un SHA-1 y el segundo está con un SHA-256, que es un algoritmo más fuerte. Por eso es que las contraseñas son, o al menos el hash de las contraseñas, el valor encriptado es un poquito más extenso. Este es más grande, si se dan cuenta, y este de aquí arriba es un poquito más pequeño, pero están utilizando este tipo de encriptación. Eso significa que para aplicaciones que soporten SHA-1 va a usar este de arriba. Para aplicaciones que soporten SHA-256 va a utilizar esta parte de abajo. Y ya tenemos también creado la parte del rol. En la parte del rol ya le colocamos que el rol es user admin any database para la base de datos admin, y un read write any database para la base de datos admin. Hasta ahí ya tenemos listo el usuario con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora hagámoslo funcionar, porque pues ya lo creamos, pero ¿cómo hacemos que ese usuario funcione? Para eso, primero lo que vamos a hacer es bajar el servicio. Yo podría, en ese caso, salirme y utilizar, si se recuerdan, el comando systemctl stop mongodb y detener el servicio. Pero también puedo detener el servicio desde acá. Le puedo poner db.admin, y abrimos y cerramos llaves. Y aquí le podemos colocar shutdown. Y esto lo que hace es bajar el servicio. Digamos que automáticamente desde acá apagamos MongoDB. Si le damos enter, ya nos aparece Mongo Network Error, dice Connection 3, y aparece el valor que hemos mencionado, ha sido cerrado. Alguien debe decir, pero sigo trabajando en MongoDB porque pues ahí tengo admin. Pero si le pongo show dbs, van a notar que ahora ya me genera error. Eso significa que el servicio ya se detuvo. Voy a ponerle un exit. Y de hecho desde acá, dígame. Pero ya le puso use admin. La base de datos admin. ¿Y cuál es el mensaje de error que le da? DB. Déjeme ver.
Si gusta, lo revisamos. Lo revisamos al final. Para poderlo ver, porque tendríamos o tendría que compartir. Y si me comparte la pantalla, podría verlo. Ok. Aquí usted le ha puesto VD y es DB. Es DB. db.createUser. Bueno. Bien. Les decía que aquí ya se terminó el servicio. Podemos verificarlo. Puedo poner sudo systemctl status mongodb. Perdón. Le ponemos católica y van a notar que en ese caso el servicio dice que está muerto, o sea, ya no está disponible. Bien, yo podría en ese caso acá, para volver a levantar, ponerle systemctl status systemctl, perdón, start y el servicio, pero el problema es de que todavía no he hecho la configuración necesaria para que ese servicio se habilite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que funcione en ese caso el proceso de habilitación, para que el servicio empiece a funcionar directamente en la parte de la aplicación? Tenemos que irnos a modificar un archivo de configuración. Ese archivo de configuración está dentro de etc, se llama mongodb.conf. Ese archivo mongodb.conf es el archivo de configuración que tiene muchos parámetros con los cuales funciona MongoDB. Cada vez que tengamos que hacer algún cambio en la configuración del funcionamiento propio del sistema operativo, tenemos que irnos a revisar ese archivo. Vamos a ver tal vez algunos parámetros que ustedes puedan tocar más adelante, pero si le damos enter, aquí aparece, por ejemplo, cierta información como dónde se guarda la data. Físicamente dice que se guarda en var, lib, mongodb. Si vamos a revisar, voy a salirme de acá. Si yo le pongo ls plecavar, plecalib, plecamongodb, van a notar que aquí están todos los archivos físicos que corresponden a nuestra base de datos. Entonces, lógicamente aquí no los podemos entender ni los podemos identificar, pero aquí se deberían de encontrar cada uno de los documentos en su formato o en el formato que MongoDB los logra identificar. Pero no es la idea el estar examinando esos archivos. Entonces, adicional a eso, dice que el sistema de log, que ese lo hemos estado viendo, creo que en una clase hablamos de los log. El sistema de log está guardado dentro de var, log, mongodb, mongodb.log. Entonces hay una ruta donde yo puedo ir a revisar en ese caso las interfaces. La red, el puerto en el que está abierto MongoDB es el puerto 27017, que es el puerto por defecto. Y el bin IP dice de que yo solamente puedo hacer conexiones desde la IP 127.0.0.1. Si se recuerdan, ese 127.0.0.1 significa mi máquina local. Entonces yo solamente puedo hacer conexiones desde mi máquina local al puerto 27017. El puerto 27017 es el puerto que utiliza por defecto MongoDB. Creo que les he mencionado en varias ocasiones, ya lo hemos visto incluso en la otra materia, que para Apache, por ejemplo, el puerto por defecto es el puerto 80. Para HTTPS, el HTTP es el puerto 80, el HTTPS es el puerto 443. Estas conexiones que estamos haciendo ahorita de el protocolo SSH, que yo me conecto al servidor a través de el comando SSH, utiliza el puerto 22. Hay un puerto 21 para el protocolo FTP, y así hay un montón de puertos para cada uno de los dispositivos. Si vamos a revisar, no sé si aquí lo tengo habilitado.
No. Hay un comando. No lo tenemos. Déjenme instalar nmap. Este es solamente para que lo sepan, no es necesario que lo instalen. Solamente les quiero mostrar esa parte de los puertos. Vamos a instalar ese nmap. Esto de los puertos, les mencionaba que cada aplicación que nosotros utilizamos generalmente está asociada a un puerto. Cuando estas trabajan como servicios, generalmente están asociadas a un puerto. Y esto es igual en cualquier sistema operativo. Entonces ahora sí ya le puedo poner nmap localhost. Y van a notar que dice que yo tengo abierto el puerto 22, que es el servicio SSH. Y alguien podría decir, pero ¿y el puerto 27017? Pues ese puerto está abierto nada más a nivel local, no está expuesto. Este sí está expuesto para que lo podamos tener acceso a él desde afuera, desde otra computadora. Pero en el caso nuestro no hemos habilitado, en la configuración no hemos habilitado este puerto a nivel local, porque le decimos que la única IP desde donde se puede conectar es de la 127.0.0.1. Si yo le pongo así, le pongo 127.0.0.0, ahí yo podría entrar desde cualquier computadora directamente. Podríamos tener acceso remoto desde cualquier computadora, pero lo más aconsejable por el momento es tenerlo protegido para que solamente se conecte desde esa IP. Está en la parte de las zonas time zone, son las zonas horarias. Y lo que necesitamos trabajar ahorita es esta parte de security. Voy a quitarle chequecito a security. Y luego en esta parte de acá, con la tecla de la barra espaciadora, podemos posicionarnos más o menos abajo de la letra T de time zone. O sea, que esté más o menos alineado a esta T que tenemos aquí arriba. Y acá vamos a escribir la palabra authorization, enable. Debemos de escribir authorization, enable. Con esto estamos habilitando el proceso de autorización de nuestra base de datos. Si le doy control O y le damos control X después, ya eso ya queda almacenado. Este archivo mongod.conf, en el caso de los que tienen instalado Windows, está dentro de la carpeta de instalación de MongoDB. Ahí van a encontrar el mongod.conf. Lógicamente hay que detener el servicio en Windows y luego posteriormente modificar ese archivo para que se pueda habilitar. Cuando ya lo tenemos listo, ahora sí ya podemos empezar a hacer las pruebas de iniciar, en ese caso, el servicio. Entonces le ponemos sudo systemctl start mongod. Si esta no nos da ningún error y si yo le pongo status y me aparece de color verde y significa que está corriendo, es porque la configuración que hicimos es correcta. Si nos equivocamos en alguna parte, si digitamos alguna letra mal o hicimos cualquier cosa, entonces hay que chequear en ese caso esas configuraciones. Ahora, ya que tenemos listo MongoDB, ya le habilitamos la autenticación, probemos Mongo SH y le doy enter y entramos. Y alguien va a decir, pero ¿y entonces? ¿O en qué momento me va a solicitar la contraseña? ¿O en qué momento la autenticación va a funcionar? Si ahora escribimos show dbs, van a notar que dice que, voy a ponerlo en grande, dice que este comando para analizar bases de datos requiere autenticación. Entonces, ya que requiere autenticación, significa que ahora, para que nosotros podamos entrar directamente hacia esa base de datos, tenemos que autenticarnos como anteriormente lo habíamos hecho. Por lo tanto, ahora el comando mongo sh ya no es solamente mongo sh, sino que ahora tenemos que poner mongo sh -- authentication database. Aquí le voy a decir a cuál base de datos nos vamos a autenticar. Se acuerdan de que cuando le pusimos use nos cambiábamos de base de datos y por ejemplo el usuario admin lo creamos, el usuario católica, perdón, lo creamos sobre la base de datos admin. Entonces aquí le voy a poner a qué base de datos pertenece
el usuario con el que yo me voy a autenticar. Luego menos U, le vamos a poner el nombre del usuario, que sería Católica, y un "-p" para que nos pida la contraseña. Ahora, cada vez que vayamos a entrar a MongoDB, ya no solamente le voy a escribir MongoSH, sino que ahora voy a hacer todo este proceso de autenticación. Le damos Enter y ven que ya nos pide la contraseña. Le damos Enter y ya estamos dentro de la base de datos. Y se acuerdan de todos los warnings que nos aparecían aquí, ya desaparecieron, porque ahora si yo le pongo show DBS, ya están ahí las bases de datos completitas. Entonces ya puedo ver las bases de datos, pero ahora autenticado, sin necesidad de que nosotros lo agreguemos. Hay algo interesante, quiero mostrarles nada más acá. En el proceso de autenticación yo le pude haber puesto "-p" y aquí colocar otra vez Católica, y eso ya haría que no me pida contraseña, pero eso probablemente para nosotros pueda ser un grave problema de seguridad, porque eso va a quedar almacenado en el historial. Eso significa que cada vez que yo mueva la flechita hacia arriba, yo voy a poder tener acceso a esa palabra, a esa frase católica. Así que para evitar ese inconveniente, mejor lo dejamos como "-p". Y le ponemos otra vez la contraseña que no sea visible y ya entramos automáticamente hacia la base de datos. Creémonos ahora un usuario con privilegios reducidos. Por ejemplo, me voy a crear un usuario para la base de datos School. ¿Okay? Entonces, en la base de datos School le voy a poner db.createUser. Abrimos paréntesis, abrimos llaves, y aquí le voy a poner user. Le puedo poner el nombre que yo quiera, en este caso le voy a poner user católica, coma, le ponemos el password, lo mismo, usamos la función password prompt para evitar que la contraseña se pueda ver, y luego ponemos los roles. Estos se los tienen que aprender, digamos que es la sintaxis básica que ustedes se van a aprender para poder crear usuario. Y en los roles vamos a crear el primer rol. Aquí tiene que ser con llaves. Vamos a crear el primer rol y le vamos a decir que va a tener un rol de lectura y escritura a cuál base de datos, en ese caso a cuál recurso. Vamos a poner a la base de datos School. Okay. Este usuario que nos vamos a crear va a tener acceso de lectura y escritura a la base de datos que se llama School. Luego, en la parte de abajo le vamos a crear otro rol y le vamos a decir que este usuario va a tener acceso de lectura para la base de datos, que son llaves, son perdón, comillas, para la base de datos que se llama mflix. Vean que le estoy creando dos roles. Un rol que sería el rol de lectura y escritura para la base de datos School, que es a la base de datos a la que pertenece, y le estoy creando un rol de lectura para la base de datos que se llama mflix. Cerramos en ese caso el corchete, cerramos las llaves, cerramos el paréntesis y le damos Enter, y ahí nos pide otra vez la contraseña. Yo le voy a escribir Católica, pero ustedes saben de que pues las contraseñas deben de ser contraseñas seguras. Deben de ser contraseñas seguras. Si le damos Enter, ahí tenemos en ese caso ya creado el usuario. Tenemos creado el usuario. Entonces ahora nos vamos a ir a probar los accesos. Primero veamos, cambiémonos a useadmin y veamos en ese caso dentro de la colección system user, pongámosle db.system.users.find. Vean que aquí ya aparece el usuario admin católica y también ya aparece el usuario school user católica, que le dice que pertenece a la base de datos School, se llama user católica. Aquí está la contraseña encriptada, que debería de ser, bueno, no es similar a la que tenemos en la parte de arriba porque utiliza otro sistema de encriptación.
así que no la pueden decodificar. Y ya los roles aparecen, los roles de lectura y escritura para School y rol de lectura para MFlix. Probemos a ver si funciona. ¿Cómo hacemos para hacer el proceso de autenticación? Ponemos mongosh menos authentication database y le ponemos ahora la base de datos a la que se va a autenticar es School. Esto también deben de tener cuidado. Yo siempre también cuando les digo pruebe el usuario, cuando ya lo van a probar, la mayoría de veces le siguen colocando admin y depende a dónde nosotros creamos el usuario. Luego el usuario sería en este caso user católica y ahora si le ponemos "-p" y ahora le escribimos la contraseña, vean que ahora ya pudimos entrar. Entonces ya automáticamente estamos dentro de la base de datos. Cuando vamos a probar viendo qué pasa si le digitamos una contraseña incorrecta, voy a poner 123. Vean que si no le pongo una contraseña incorrecta, ahí me dice autenticación fallida. Si en lugar de user católica le pusiera católica y le pusiera la contraseña correcta, me dice autenticación fallida. ¿Por qué? Porque el usuario católica pertenece a la base de datos admin y el que pertenece a School se llama user católica. Entonces aquí le ponemos católica y entramos. ¿Cómo sabemos que tenemos acceso a los datos que necesitamos? Bueno, le vamos a poner show dbs y vean que ahora las únicas dos bases de datos que aparecen son MFlix y School. Yo le puedo poner use School y aquí tengo acceso a ver en este caso las colecciones. Ahí están todas las colecciones. Si por ejemplo yo le digo ahora que quiero insertar en usuarios y le pongo por ejemplo nombre ABC y le damos enter, van a notar que ahí ya hizo el proceso de inserción. Significa que el permiso sí está otorgado para la base de datos MFlix. Ahora si nos vamos ahora a crearnos para la base de datos School, perdón, si nos vamos a MFlix y ahora en MFlix le ponemos show collections. Primero veamos, por ejemplo, la de categorías. Le podemos poner db.categorías.find. Veamos si tengo acceso de lectura. Y sí, puedo ver las categorías, puedo ver los comentarios, puedo ver las movies, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en las movies nosotros insertamos un documento? Le ponemos, por ejemplo, nombre, y le colocamos al documento otra vez ABC y le damos enter. Van a notar que ahora aquí ya no tengo autorización. Dice Mongo Server Error de autorización. Dice no tiene autorización sobre MFlix para ejecutar este comando. ¿Cuál comando? El comando insert, justamente sobre la colección que se llama movies. No puedo insertar en ese caso ese documento. Este documento es el que generó. Y ahí aparece otra información adicional. Pero básicamente ya nos está bloqueando, nos está diciendo que no tenemos acceso directamente hacia la parte de la información. Y este ya es un usuario creado para un rol específico. Digamos de que ese rol es solamente de lectura para la base de datos. Solamente puedo leer la información que tenemos ahí. Y también tengo acceso de lectura y escritura al otro. El otro no revisamos si realmente lo creamos. Vamos a irnos a use School y le ponemos db.usuarios.find. Y sí, ¿verdad? El nombre ABC sí existe acá, sí lo pude crear. El que no pude crear fue el de ABC en la colección movies, porque el permiso así lo decía. Y la ventaja que pues estos privilegios que nosotros hemos colocado acá, vean, yo puedo ir hacia la parte de arriba y probablemente pueda ver lo que otros usuarios han hecho, pero no puedo ver el password. Así que sé que existe un usuario user católica, o probablemente sé que existe un usuario católica como tal, que es el administrador, pero no tengo ni idea de cuál es el password. Entonces esa es la idea de proteger de alguna forma esa información. Esta es la parte introductoria nada más de
del acceso a las bases de datos. Básicamente lo que hemos hecho es nada más autenticarnos, entrar, revisar los privilegios que se le han sido otorgados y a crear un usuario principal para poder hacer el proceso de autenticación. A partir de aquí ya no vamos a poder entrar a la base de datos si no proporcionamos un usuario y una contraseña válida. Entonces ya tenemos protegido, de alguna manera tenemos protegido nuestro gestor de bases de datos. En la próxima clase vamos a hablar un poco acerca de la parte de la administración de los permisos, porque ahorita pues lo único que hemos hecho es crear un usuario de roles que ya existen, pero yo les mencionaba que pues yo puedo personalizar mis propios roles. En algunas ocasiones esos roles predeterminados que se encuentran en la base de datos no cumplen con las necesidades que tenemos con respecto a la parte de la información. Así que en alguna medida tenemos que tratar de crear nuestros propios roles dependiendo de las necesidades que se nos vayan dando en el momento de la creación de la aplicación. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a aprender a crear roles de diferentes usuarios y aplicárselos directamente a la parte de la aplicación. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Dígame. ¿Punto qué me dijo? Ahorita se lo acuerdo. Las configuraciones. Lo único que hice fue habilitar este. Este tenía un numeral, que era en este caso un comentario. Le quité el comentario y le agregué esta línea. Esta línea que está acá es la única que hace falta para que la autenticación empiece a funcionar. Solo le tienen que dejar estos, digamos, no es necesario que ponerle los espacios, pero para mantenerlo ordenado se le coloca como una tabulación similar a como lo hacían en Python. Y luego se le pone el Authorization Enable. Con eso se guarda el archivo, se reinicia o se inicia el servicio y ya debería de empezar a trabajar. Bueno, dígame, Astrid. El Mongo debería de estar en donde está instalado Mongo. O tiene otra extensión. O tiene otra extensión, le digo. Déjeme ver. Debe de llamarse mongod.cfg y debe de estar en la carpeta bin. En la carpeta bin hay un archivo que se llama mongod.cfg. No es .conf, ahí es .cfg. No sé si lo logra ver. Pueden compartir una pantalla para verlo. Es que lo que pasa es que creo que no les muestra, tienen ocultas las extensiones. Ese que dice MongoD, que el suyo dice archivo de origen, dele clic derecho
y ábralo en ese y ábralo en el blog de notas. No le voy a dar doble clic, solo ábralo en el blog de notas. Dele clic derecho y o abre el blog de notas y navega hasta esa ruta. Sí, ese mismo. Ahí está la parte de security. Ajá. Quitar el signo y colocarle lo que yo les mencionaba. Darle con la barra espaciadora que quede al mismo nivel de ports. Por ahí. Y ahí le coloca el authentication 2 puntos enable. Sí, authentication 2 puntos enable.